Buenos días, estudiantes del Colegio Alameda Norte y oyentes de la emisora Notas de Excelencia. El día de hoy me encuentro junto a Lian Serna, Miguel Contreras, Juan Martínez y Zaret Aranda para hablar sobre una problemática que afecta mucho a nuestra sociedad. En este espacio queremos dar a conocer qué es la violencia contra la mujer, cómo se manifiesta y cuáles son sus principales causas y consecuencias, específicamente en el departamento de Norte de Santander. Para darles una idea, hay diferentes tipos de violencia, como por ejemplo, violencia sexual, física, psicológica, económica e intrafamiliar. Tocaremos entre tema de una manera respetuosa, ya que el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el aumento de hechos de violencia en contra de la población transgénero, de manera particular contra las mujeres trans, quienes son mayores víctimas de razón por su identidad de género. A través de las duplas de género en los territorios, entre enero y octubre de este año, la entidad asesoró y atendió 258 casos de violencia por prejuicio contra mujeres y hombres transgénero y personas no binarias. Esto significa un aumento del 29,6% en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando atendió 199 casos. Esto representa que la Defensoría del Pueblo está llegando a un mayor número de asesorías en el territorio, pero también se evidencia una agudización de la violencia en razón a la identidad de género, sobre todo cuando mujeres trans, que son lo que más sufren violencia psicológica, física y sexual. Norte de Santander, Meta, Valle del Cauca y Antioquia son los departamentos donde ha habido más casos, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación. En lo transcurrido de este año han sido asesinadas 26 personas transgénero, es decir, 2 de estas personas por mes. En la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la Defensoría del Pueblo le hace un llamado al Estado a brindarle la protección a la población transgénero y el Gobierno Nacional a resolver los problemas jurídicos de permanencia del Ministerio en la igualdad y equidad y materializar de manera urgente la expedición y actualización de la política pública nacional LGBTI, ordenada desde el 2011. También le pide que dispongan los recursos económicos y técnicos necesarios para la adecuación institucional y expedición COMPES LGBTIQI+, así su plan de acción y seguimiento. La entidad adicionalmente pide poner en funcionamiento el mecanismo para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTIQ, pues contribuirá a blindar la política pública de posibles gobiernos menos garantes de sus derechos. No es posible que entre los hechos que más vulneran los derechos de la población transgénero está la violencia institucional. La Defensoría del Pueblo ha atendido 78 casos de las barreras de acceso en servicios de salud, 47 en contextos penitenciarios y carcelarios, y 41 relacionados con barreras en el acceso a la justicia en el que va de este año. Como entidad de derechos humanos, reconoce los avances constituyentes, legales y políticos para avanzar en la protección de los derechos de las personas LGBTI, pero nota que aún persisten barreras importantes que ponen en grave peligro la vida y los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el territorio nacional. Por consiguiente, es el llamado a las entidades estatales a cualificar su funcionamiento público a través de herramientas jurídicas, conceptuales, protocolos de atención que lleven a operar de esta manera efectiva las decisiones derivadas de la jurisprudencia y fortalecer su rol en el acceso a la garantía de los derechos, a fin de prevenir la violencia institucional por prejuicio y la revictimización de las mujeres y hombres transgéneros y personas no binarias, que van vulnerados a los derechos, que acuden en busca de su ayuda y respuestas efectivas. La coordinadora del programa LGTBI de la Secretaría de la Mujer, adscrita a la Gobernación del Norte de Santander, Claudia Patricia Velandia Meneses, expresó su preocupación por los casos de violencia que continúan registrándose contra esta población, recordándonos a aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia, y denunciamos una vez más la violencia que sufren las personas trans en nuestra región.
Belandia Meneses indicó que las humillaciones, violencias y agresiones son los actos comúnmente realizados que más atentan contra esta comunidad en el marco del conflicto armado. Hoy desde el Gobierno de Norte de Santander, desde la Oficina de Equidad y Género, recordamos a aquellas personas trans que han sido víctimas de la violencia. Añadió: La actividad liderada por la Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género busca generar espacios de inclusión social. La representante de la comunidad LGBTI aclaró que las personas trans, travestis, transgénero, transexuales es un grupo poblacional que enfrenta aún discriminación social en un medio de acción institucionales que trabajan de manera articulada por garantizar sus derechos. Con la ofrenda floral y una velatón en el centro de Cúcuta, las autoridades del norte de Santander, asociaciones de activistas, entre otros, rendirán un homenaje a las víctimas por enfoque diferencial en el marco del Día y la Memoria a las Personas Trans. La violencia homicida es otro de los graves problemas que enfrentan las personas LGBTIQ, migrantes en Colombia, particularmente las mujeres trans. Durante 2023, según el informe de Colombia Diversa, se identificaron 159 homicidios contra las personas LGBTIQ en el país. Dentro de estos hechos se registraron 10 homicidios de personas LGBTIQ migrantes, de los cuales 8 eran mujeres trans venezolanas, 2 de ellas trabajadoras sexuales. Al respecto, añade el informe: las mujeres trans migrantes, en particular las provenientes de Venezuela, son las personas mayormente victimizadas en este contexto. Por lo tanto, el panorama resulta preocupante y destaca la necesidad de adoptar medidas específicas y diferentes para erradicar la violencia contra las personas LGBTIQ+ migrantes. Frente a este panorama de discriminación y violencia, resulta urgente que el Estado colombiano tome medidas concretas para proteger a esta población. Entre las principales recomendaciones del informe se destaca la caracterización sociodemográfica para desarrollar políticas más inclusivas. Es fundamentalmente desarrollar diagnósticos a niveles nacional, departamental y local para la situación de las personas LGBTI+, migrantes en el territorio, comenta Colombia Diversa. Además, resulta necesario fortalecer los mecanismos de regulación migratoria para reconocer plenamente la identidad de género autoafirmada y los vínculos familiares de las parejas del mismo sexo, así como capacitar a los funcionarios públicos para garantizar que las personas LGBTIQ y más migrantes no enfrenten discriminación institucional. También es imprescindible incluir la violencia homicida contra las personas LGBTIQ migrantes en los planes de seguridad locales, pues esto permitirá visibilizar y combatir los crímenes de odio y la violencia basada en prejuicios. El diseño de estrategias que transformen los imaginarios sociales sobre la xenofobia y la violencia por prejuicio es esencial para dignificar a las víctimas LGBTIQ migrantes. Muchas personas LGBTIQ+ migrantes provienen de países en los que no cuentan con el reconocimiento de sus derechos, como es el caso de Venezuela. Sin embargo, al llegar a Colombia buscando mayor protección, se encuentran con barreras adicionales. Por ejemplo, aunque la legislación colombiana permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de género en documentos oficiales, estos derechos no son accesibles de manera sencilla para quienes vienen del extranjero. La realidad de las mujeres LGBTI+ en el departamento se define como una crisis de protección bajo en un entorno de triple riesgo. El conflicto armado, la dinámica fronteriza y el patriarcado estructural. La vulnerabilidad extrema. La presencia de grupos armados en el Catatumbo y Cauca impone un orden moral que utiliza la violencia física y el desplazamiento como herramientas de corrección contra lesbianas y mujeres trans. Barrera de acceso. Existe una desconexión entre la legislación nacional y la realidad territorial. El estigma institucional impide un acceso efectivo a salud, empleo formal y justicia, perpetuando ciclos de pobreza. Doble crisis migratoria.
Las mujeres LGBTI+, migrantes, enfrentan una desprotección total, quedando expuestas a redes de trata y explotación sexual en la zona fronteriza. La resistencia civil. La incidencia de colectivos locales es el único contrapeso real, logrando avances en la visibilidad a pesar de la falta de garantías de seguridad de parte del Estado.